como decía ayer el presidente, cada centavo que entra vaya para nuestros trabajadores, para nuestras trabajadoras, para los pensionados. Y hoy vemos, año 2024, primer trimestre, casi el equivalente a 2.000 millones de dólares. Que ese crecimiento económico se traduzca también en beneficios y felicidad para nuestros trabajadores y trabajadoras. Luego hemos visto cómo se han fortalecido también las finanzas públicas, hoy que estamos acá en un ejercicio de pedir justicia tributaria, de cómo las finanzas públicas se han incrementado y como lo refería ayer el presidente, este primer cuatrimestre del año 2024 ha significado un 78% de incremento en relación al mismo periodo del año 2023 y supera ya los 3.161 millones de dólares de equivalencia. Luego, indicadores que en su conjunto, a través del programa de recuperación económica, se han venido sumando para, en su mayoría, proteger el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Como tenemos el precio del dólar más estable desde el año 2012, este año 2024. Y un número que le conversaba con el presidente. Fíjense ustedes, el mercado cambiario, en lo que va del año 2024, los privados han puesto en la mesa de cambio más de 6.000 millones de dólares. Más de 6.000 millones de dólares, eso supera o iguala, supera el año 2021 y casi iguala al año 2022. Pero ya proyecta el año 2024 como un año donde nosotros vamos a seguir buscando camino de crecimiento y prosperidad. Es algo que permanentemente lo conversamos con los sectores privados en el Consejo Nacional de Economía. Aquí están diputados también, representantes del sector privado, Orlando Camacho, donde él puede dar fe de que todo este proceso de recuperación económica ha sido también a través del diálogo económico. Hoy, antes de venir para acá, sostuvimos reunión con las cámaras empresariales para exponer lo que significa esta ley. Un aporte especial. ¿Para qué? Para proteger las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo criminal. Un aporte especial basado justamente y calculado en base a la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales. Allí está calculado este aporte especial y es una ley que contempla además el rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela. Otro aspecto a lo que se ha ido sumando es la recuperación de nuestro signo monetario. Lo dijimos aquí hace 4 años, hace 3 años, que debíamos ir a un proceso de recuperar el bolívar como medio de protección justamente a los más vulnerables, a los más impactados por el bloqueo criminal. Y hoy podemos decir que nuestro signo monetario, haciendo honor a su nombre, a Bolívar, recupera su espacio de soberanía monetaria de lo que ha implicado y conlleva en sí toda la carga histórica y todo el legado de nuestro padre libertador. Ayer el presidente anunció esta ley, que hoy conversamos con los sectores empresariales privados, con acogida, siempre en el marco del diálogo, en entendimiento, de que sepa el sector privado de que este proceso de recuperación económica progresiva ha sido justamente un mecanismo donde, hablando, nos hemos entendido, donde las políticas públicas han sido justamente para acompañar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores productivos impactados también gravemente por el bloqueo criminal. ¿Y quiénes se oponen hoy a esta ley? Se oponen los extremistas, a los que en el año 2015, cuando llegaron a este Parlamento, pedían bloqueos, sanciones, sufrimiento para el pueblo venezolano. Y después venían con su cara muy lavada a decir que era el precio que había que pagar para sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores.
Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Escuchamos a la vicepresidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez, hacer un análisis de los motivos que anteceden a la presentación de la ley para la protección de las pensiones y jubilaciones. Ciertamente, allí habla de varios elementos. Uno, que la recuperación económica y productiva ha sido progresiva, buscando la satisfacción de los compromisos que hay en relación a las garantías salariales, la protección del salario por parte del Estado. Hace también mención al crecimiento en relación a la protección y consolidación del signo monetario como fuerza digamos, simbólica y también monetaria. Es decir, el bolívar tiene una identidad propia y debe seguir consolidándose como única moneda nacional. Y habla también la doctora Delcy Rodríguez en todos esos elementos de la responsabilidad que tiene el sector privado, que ha sido acompañado aún en bloqueo para que junto al gobierno nacional, a los trabajadores, se logre salir adelante en esta lucha contra la guerra económica que se ha desplegado contra Venezuela. Es decir, debe haber una retribución del sector privado a la economía nacional. Y una de las formas de retribuir dentro de lo impositivo, lo tributario, es tributar, perdón la redundancia, también para las pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Porque el 99% del pago de jubilaciones, de prestaciones sociales, en este momento, hoy, todavía las paga el Estado. El sector privado solamente tiene el 1% de la responsabilidad en cuanto a la tributación en esa materia. Y ya es el momento, dado además la situación del bloqueo, que el sector privado, que está creciendo, gracias a Dios, y eso nos alegra a todos porque estamos hablando de crecimiento conjunto, Estado y sector privado, debe también cooperar y colaborar como lo establece la Constitución para que se dé efectiva y real protección a no solamente a los salarios, sino a un rubro muy importante dentro de la garantía social, que es las jubilaciones y las pensiones. Para hablar de este tema, hemos invitado al viceministro William Castillo Bolé, viceministro para políticas antibloqueo, director del Observatorio Antibloqueo, un reconocido comunicador social, un reconocido además luchador social, y quién más que él que conoce específicamente de los números de bloqueo, de los números de la producción y de los aspectos positivos en esta lucha contra el bloqueo. Bienvenido, doctor William, a nuestro programa. Gracias, Olga. Gracias por la invitación. Siempre un gran placer estar aquí en TV's En la Balanza. La doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, hacía mención a algunos indicadores que son importantes desglosar, que el pueblo conozca en relación al impacto que tiene el crecimiento sostenido desde el año 20 al 2024, cómo ha crecido el sector privado, cosa que justifica que en este diálogo económico, gobierno y sector privado, se haya llegado al acuerdo de que ellos van a poner también en esta nueva ley el dinero para poder cubrir jubilaciones y pensiones, que es algo tan importante en este momento. Sí, no sé si quieres que empecemos por la ley o empezamos por la evolución de la situación económica. ¿Cómo te sientas cómodo? En los últimos años. Mira, fíjate, hay que recordar, digamos, la recuperación comienza exactamente en 2021. Venezuela va a cumplir en diciembre de este año 10 años con medidas coercitivas unilaterales. Eso se dice rápido. Pero si pensamos que hay 25 años de gobierno bolivariano, podemos decir que más de la mitad de ese periodo hemos vivido en bloqueo. Hemos vivido con medidas coercitivas unilaterales. Eso no es un dato menor. Un niño que nació en 2014, en 2015, y hoy tiene 9, 10, 11 años, solo ha vivido en un país bloqueado. Solo ha vivido en un país donde no se puede traer alimento del Estado, no el sector privado. El sector privado se ve impactado por las medidas contra el Estado, pero el diseño de esta política es contra la importación de alimentos, la importación de repuestos para el sistema eléctrico, o los químicos para potabilizar el agua, o los repuestos de los equipos médicos que están en el sistema de salud, etc. Entonces, esta situación que ya hemos denunciado muchísimas veces, el presidente y la vicepresidenta han insistido en el país,
de que esta agresión, que es la más grave, la más cruel, la más inhumana y la más profunda que ha vivido nuestro país en toda su historia, bueno, impactó severamente la economía. Entonces ahí tenemos un deterioro que hubo, una caída del Producto Interno Bruto, que se redujo prácticamente entre 2015 y 2022 a su quinta parte. Es decir, la economía perdió 642 mil millones de dólares que no se produjeron, eso es, productos que no se hicieron, importaciones que no se trajeron, servicios que no se pagaron, salarios que no se generaron. Entonces se perdió ese dinero, porque nos arrancaron nuestra fuente de financiamiento, la producción petrolera cayó 87%, nos robaron nuestros activos, nos robaron Citgo, nos bloquearon todas nuestras cuentas en el extranjero. Entonces, esa agresión que fue creciendo a partir del año 2014-2015, generó, por supuesto, una situación de crisis en la economía que el pueblo venezolano conoce ampliamente. La única diferencia es que hoy se reconoce que existió, porque durante varios años se negó ese hecho. Entonces, el presidente de alguna manera establece, responde con un programa económico a partir del 2018, ese programa empieza a tener algunos resultados, viene el interinato, la desestabilización política del 2019, viene el bloqueo de Citgo, es decir, se completa como el ciclo de cierre y después viene la pandemia. Y esos dos eventos, por supuesto, otra vez golpearon las medidas económicas que estaba tomando el presidente para ir recuperando la economía. Luego de la pandemia el país empieza a recuperarse, las medidas empiezan a funcionar y a partir de 2021 el país viene creciendo. Hoy estamos, este va a ser nuestro cuarto año consecutivo de crecimiento. El Fondo Monetario y la Comisión Económica de América Latina dicen que vamos a crecer al menos 4%. El presidente ratificaba ayer que él cree que ese crecimiento va a ser bastante más arriba de ese número. Pero ese crecimiento es verdad, y ahí para entrar un poquito al tema de la ley, no es que ha beneficiado al 100% de la población. ¿Si a quién ha beneficiado? Bueno, sector privado que tiene divisas y ha podido traer divisas para abrir tiendas, centros comerciales, se ha dinamizado un sector importante de la economía, hay algunas plantas privadas que están reabriendo en el sector agroindustrial, en el sector metalmecánico, pero es verdad que hay un sector de la sociedad muy golpeado que todavía no ha recibido completamente los beneficios de esa recuperación. ¿Quiénes son? En primer lugar, los trabajadores de la administración pública porque tienen un salario fijo, un ingreso fijo. Y en segundo, por supuesto, los pensionados y jubilados. Entonces el presidente dice, bueno, este 1 de mayo dio un incremento del ingreso, porque estamos recuperando el ingreso para volver al tema del salario. Todavía la economía pública no genera suficientes ingresos para poder volver al esquema salarial. Pero el camino es recuperar el concepto de salario. Mientras tanto se están haciendo ajustes en el ingreso que además están atados, el famoso término indexados, al tipo de cambio. Eso quiere decir que esos incrementos que está dando el presidente, si el tipo de cambio, el precio de la divisa sube, el trabajador va a recibir más bolívares en función de eso. Es decir, una forma de proteger el poder adquisitivo de la familia. Entonces entramos en el tema de la ley. Entonces, ¿qué hace el presidente? En ausencia de recursos suficientes para aumentar las pensiones, hace una apelación al artículo 133 de la Constitución que establece el deber de todos los sectores sociales de contribuir a resolver los problemas del país. Y por eso se crea esta contribución especial, ya tú decías el número muy claro, 99%, para que la gente no entienda, quienes nos miran a través de este programa. Si usted es un trabajador de TVs y se jubila o le sale su pensión, eso lo paga el Estado. Pero si usted trabaja en cualquier otro canal de televisión y se jubila, esa pensión la paga el Estado. Esa pensión no la paga donde usted le dio su vida durante 20, 30, 15 años. Y ese es un principio que está establecido en la seguridad social desde los años 30. La mutualidad, es decir, el trabajador cotiza, el empleador cotiza, público o privado. Y la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores activos pagan las pensiones de sus padres para que sus hijos, cuando ellos estén pensionados, paguen las pensiones de quienes hoy están trabajando. Eso se llama solidaridad intergeneracional y es lo que le da sustentabilidad a todo este tema. Conclusión, el presidente dice, vamos entonces a convocar al sector privado que está creciendo, que tiene dinero, que está creciendo de forma importante, está haciendo un aporte al crecimiento económico para que dé esta contribución y veamos ese pote y de allí, entre los aportes del Estado y los aportes del sector privado, sí se van a producir en el corto plazo algunas medidas donde el pensionado jubilado va a ver un impacto importante en sus haberes. Bueno, esta es una noticia muy positiva, realmente digamos que la dinámica económica
nos lleva a estas soluciones también, que son soluciones que a lo mejor se tuvieron que haber tomado hace algún tiempo. ¿En qué sentido? En la discusión que debe darse de qué responsabilidades va a asumir el sector privado en la economía nacional. Porque hasta el momento no importaba, porque el Estado, mientras no estuviera bloqueado, podía con eso y más. Así es. Pero ahora la situación ha cambiado y obliga a nuevas fórmulas. Viceministro, nos vamos a tener que ir a una pausa y volvemos, seguimos analizando luego el tema del bloqueo. Continuamos con el viceministro para Políticas Antibloqueo, el doctor William Castillo Bolé. Viceministro, hablamos de lo que ha significado no solamente el bloqueo, sino esta propuesta como una fórmula legal para darle viabilidad a la protección de jubilados y pensionados. Ahora bien, le hago una pregunta. Ciertamente el bloqueo es un negocio. El bloqueo es un gran negocio internacional. O sea, los países sufren, los pueblos sufren, se busca arrodillar al gobierno que esté al frente de esa nación, por supuesto aupado por el descontento que se genera en el pueblo, el desconcierto que se genera en el pueblo. Normalmente las medidas de bloqueo buscan que rápidamente el pueblo se levante, tumbe el gobierno, derroque el gobierno y luego aplicar entonces unos paquetes neoliberales para resolver lo que causaron. Así es. Pero en el caso nuestro no han podido ni podrán, eso es una realidad. Pero el tema es que se ha podido ver cómo el bloqueo fue un gran negocio para la transnacional del crimen. O sea, háblanos un poco desde tu visión como comunicador, también como conocedor y experto del tema del bloqueo, cómo entender, porque mucha gente con estas nuevas declaraciones del fiscal Tarek William Saab, por las investigaciones iniciadas por el presidente de la República, eso hay que tenerlo clarito. Quien ha adelantado y ha pedido y ha llevado seguimiento a las investigaciones en relación a posibles situaciones de corrupción, de traición a la patria vinculadas al robo de activos que le pertenecen a la nación, ha sido el presidente Nicolás Maduro, el que estaba al frente. Así es. Pero digamos que quien ha sido el vocero de las primeras declaraciones ha sido la Fiscalía General. Dinos tu reflexión sobre el tema. Sí, mira, tú lo has definido muy bien. Nosotros en el observatorio hemos concebido, tenemos algunos documentos sobre esta definición de cómo entender el bloqueo como un proceso. Voy a citar al comandante Chávez, que decía una vez, fíjate que la visión adelantada que Chávez tenía, porque él no hablaba de bloqueo porque no había que ese momento, digamos, las medidas administrativas, pero sí hablaba mucho de la guerra económica. Y Chávez hacía un juego de palabras con esa idea de von Clausewitz, este teórico de la guerra, que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces Chávez dijo una vez, bueno, si von Clausewitz tiene razón, entonces la guerra económica es la continuación de una política de guerra por medios económicos. Y eso fue lo que se le hizo a Venezuela. Detrás de eso se articula una industria, tú lo has dicho bien, la industria del saqueo. Fíjate esto, hay un objetivo político, el derrocamiento de los gobiernos, la presión política, la coerción, que ellos llaman cambio de régimen, ¿no? Que no es solamente cambio de presidente, es cambio de régimen político, cambios constitucionales, un poco lo que está tratando de hacer en Argentina, pues. Esa política es que no basta con sacar un gobierno de izquierda y dejar los derechos sociales, no, hay que sacar un gobierno de izquierda y hay que eliminar los derechos sociales para que no vuelvan a los trabajadores a tener derechos, ¿no? O porque les sea muy difícil en un futuro volver a imponer, digamos, una política social. Hay que privatizar la educación para que cuando venga un gobierno popular, entonces le cueste más desarrollar políticas públicas en salud, en educación. Entonces, están los objetivos políticos y luego se articula dentro de los países y fuera, en el caso de Venezuela, dentro y fuera, una estructura de saqueo financiera donde participan los grandes bancos, participan grandes bufetes. Te voy a dar un ejemplo. El bufete Arnold & Porter es un bufete muy importante, un bufete financiero de Estados Unidos que trabajó durante la Cuarta República con Venezuela, pues digamos, haciendo gestiones internacionales en el ámbito financiero y que siguió trabajando con el gobierno revolucionario. Es decir, bueno, ese bufete a la semana de autojuramentarse Guaidó
se declaró partidario de Guaidó y dijo, bueno, hay un nuevo gobierno, yo voy a trabajar con el nuevo gobierno. Imagínate un bufete que tiene 20, 30 años trabajando con la República, los secretos que tiene en la República. Así es. ¿Sabe dónde está el dinero? Entonces, ese bufete dice, bueno, ahora yo sé, pongo esto al servicio de Guaidó y yo contribuyo al saqueo de los activos de Venezuela. Entonces, ese bufete representa todavía a ese falso gobierno interino que no tiene una cabeza visible, pero tiene 3 señoras que se supone son, en este momento, la autoridad legítima de Venezuela. Bueno, esos señores siguen siendo representantes de Guaidó, de estas 3 señoras o de la plataforma unitaria en el juicio en Inglaterra y siguen hablando de nombre de Venezuela. Entonces, esa industria de saqueo, hay empresas de lobby, empresas de transporte, la destrucción del avión de Entrasur. Mira, no se crea que eso fue solo un hecho político, Olga. No solo fue un hecho político de agresión. El avión de Entrasur era el único avión de ese calado de carga que existía en este continente distinto a los aviones estadounidenses. Es decir, el único que podía competir con una carga tan grande con los aviones estadounidenses era el avión de Venezuela. Y lo destruyen también por razones económicas. Entonces, saqueo de activos, como el Banco de Inglaterra, el oro. Ajá. Los 1.800 millones que están en Nuevo Banco, los recursos que están en 29 bancos internacionales que son de 37 organismos públicos del Estado, Banca Pública, Bandes, PDVSA, CBG, etcétera. El saqueo de los activos, Monómeros, Citgo, afortunadamente Monómeros, bueno, hubo la decisión del presidente Petro, un demócrata, y devolvió el activo al país, pero todos los demás activos están, sedes, el asalto a las sedes diplomáticas, es decir, te saquean los recursos, y para terminar la idea, como ya tú lo adelantaste, y después que los regímenes caen, vienen las ayudas internacionales. Los paquetes de ayuda que son otro gran negocio. Entonces, hacen negocio por todas partes, usan ahora las plataformas cripto, como se acaba de demostrar en este vergonzoso y miserable caso de traición a la práctica y de corrupción en PDVSA, que los mismos opositores que organizaron la operación Gedeón para matar a Nicolás Maduro eran los intermediarios en barcos para robarse barcos que se llevaban 1 millón y 2 millones de barriles en la madrugada de Venezuela sin que nadie lo supiera, autorizados por esta banda de delincuentes y miserables que estaba dirigiendo PDVSA. Y usaban la plataforma cripto para legitimar sus ganancias, sus millonarias comisiones y comprarse medio país como estaban haciendo. Entonces, fíjate, hay una gran industria financiera, legal, logística, intereses económicos de corporaciones para capturar los activos de un país y apropiárselos en el contexto de un bloqueo, en la lucha contra una dictadura, y cuando cae la dictadura, siguen haciendo negocios y entregando los activos del país. Y lo más bárbaro es que atrás, digamos que de todas estas operaciones, si se escudriña un poco más, lo que vemos son caras de la extrema derecha internacional, tanto en las empresas internacionales, los factores políticos que participaron, militares que participan de los países involucrados en esta organización criminal internacional, todo es la extrema derecha. O sea, estamos hablando de que del sionismo, fascismo, está detrás de las operaciones, Así en es. este caso contra Venezuela. Fíjate que, y a lo mejor, pues, yo estos días en las redes sociales estaba viendo que eso lo vamos a hablar, ¿no? El tema del el fraude que se está cometiendo, fraude electoral de alguna manera por parte de este Sí. grupo con el candidato Tapa. Sí, ¿ok? con el candidato Afiche. Y con el candidato Afiche. Pero ellos mostraron en las redes sociales que supuestamente se estaban reuniendo para trabajar un plan de gobierno. No, ese plan ya está montado, es decir, es un plan muy viejo. El plan de aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional, de comprometerse con el Banco Mundial, son planes que siempre la extrema derecha ha tenido. Y yo revisé el plan, ¿no? Porque lo publicaron. Ah, sí. En noviembre. Ah, bueno, qué bueno. Sí, Que lo por primera vez lo publicaron en... Pero, o sea, es un plan a grosso modo, con mucha demagogia, con muchas contradicciones propias del que piensa una cosa y no sabe cómo explicarla. Por ejemplo, ellos hablan... No quiere decir lo que de verdad va a ser. Exactamente. Que yo creo que es la jugada. Perdonen, pero es que estamos en vivo y tanto el invitado como yo tenemos Sí. algo de gripe. Allí habla, por ejemplo, de proteger el salario, pero también realizar los ajustes legales para que el impacto salarial del empresario sea menor. Se me las contradicciones, o sea, protejo por un lado el salario, pero por el otro lo que hago es diseñar
desde la ley medidas para proteger al empresario para que el impacto del salario no le afecte. Eso es lo que es una reforma laboral tipo En Milei. contra- en Eso en el fondo, exacto, o sea, está lo exacto. que escriben y lo que van a hacer o lo que harían. Afortunadamente el pueblo venezolano no lo va a permitir, pero lo que harían si llegaran a ser gobierno. Mira, aquí hay un... Pero quería decirte algo me para que, encanta esa pregunta. para que lo siga desarrollando, pero jamás hablan del bloqueo. ¿Por qué? Claro. Porque para ellos mantener el bloqueo, aunque ellos lo pidieron Así es. y pudieran levantarlo, o sea, porque son la misma gente, no lo van a hacer, porque no les conviene económicamente. Les conviene económicamente enredarse en préstamos internacionales. Sí. Solo voy a diferir contigo un punto. No depende de la oposición que se levante el bloqueo. Bueno, claro. Y te voy a decir una cosa, la experiencia histórica de los bloqueos en el mundo que comenzaron, digamos, en el siglo pasado, podríamos ir mucho más atrás, pero si queremos ubicar una fecha donde inició esta política de bloqueos a otros países, 1917, con la llamada ley de comercio contra el enemigo. Claro, estaban en la Primera Guerra Mundial y entonces, bueno, se dijo, las empresas que comercien con el enemigo, pues serán sancionadas. Y eso se desarrolló, se expandió después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después de los 70, hay esta ofensiva sancionatoria a 30 países, etcétera, que hoy tienen medidas coercitivas unilaterales. Pero si medimos desde 2017, prácticamente, salvo Zimbabue ahorita, que le acaban de eliminar, le levantaron unas sanciones importantes que tenía la economía de Zimbabue, ningún otro país ha recibido el levantamiento de sanciones. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo, o qué harían? ¿Cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Si ellos llegaran a ganar su puesto negado, las ponen a dormir. Entonces, bueno, vamos a... Unas licencias. Unas licencias de 2 años, más amplias, ¿sabes? Porque si vuelve otro gobierno, ellos tienen el instrumento para volverlas a activar. Es una política exterior, es una política de Estado, no depende de la voluntad. Estos son unos peleles que no tienen capacidad, son empleados, ellos no deciden nada. Y ahora están usando esa falsa narrativa, fíjate, muy básica, pues, como yo digo, las narrativas tipo se dice que son basiquitas, que es decir, bueno, pero si entonces este señor es el candidato de los gringos, como dice el chavismo, entonces el señor va a poder quitar las sanciones. No lo haría, ni aún en el caso que ganara. Pero es que no quieren tampoco. Ellos, Claro, para ellos es un negocio. claro, muy para ellos es grande. un negocio porque además están articulados con empresas afuera, se han enriquecido durante el bloqueo de manera escandalosa, como se acaba de otra vez, por si faltara poco de demostrar. Entonces yo creo que ahí el país tiene que hacer una reflexión de que, primero, tú no puedes tener una oposición que hayan pasado 25 años y nadie sepa qué es lo que van a hacer. Mira, nosotros tenemos un plan de la patria, que lo escribió Chávez enfermo, y que ha sufrido modificaciones, expansiones, ahora está la 7T, pero nosotros desde hace 10 años, el presidente Chávez dijo, voy a plantearles un proyecto para 20 años, para 30 años. A la gente le puede gustar o no le puede gustar, pero existe. ¿Dónde está el proyecto de esta gente que tiene 25 años conspirando? Hacen una reunión y ahora creen que por Twitter publican 2 o 3 cositas, ay, vamos a mejorar el salario. Hay una política además también que quiero denunciar aquí. No, pero es que, perdón, William, es que además no es un plan. O sea, es una reunión de empresarios con economistas del Fondo Monetario Así Internacional, Banco Mundial. O sea, no se trata de un plan de Claro, es plan la político. es Es un entrega plan del empresarial país. Claro, pero que es quieren aplicar. Es el plan de reintegrar o regresar a la dependencia, a la sujeción de Venezuela al Fondo Monetario, a los mercados financieros, que es lo que Chávez rompió y lo que es el presidente Maduro, aún en bloqueo, ha mantenido que soberanía, que son nuestras propias decisiones, y como él dice, esta recuperación está siendo realizada con músculo propio. Y ahora también entran en la demagogia. Mira, yo he visto ya algunos de estos candidatos, porque aquí hay que recordar que hay más de 10 candidatos de oposición, no hay un candidato, hay uno afiche, pero hay otros que por lo menos existen. Hablando de que si ellos van a subir el salario a $400 y no le dicen a la gente dónde lo van a sacar. Exacto. Eso es demagogia, eso es imposible económicamente. Perdón, viceministro, este punto es muy importante y yo quiero que lo desarrolle. Entonces yo quiero irme primero a una pausa para continuar, para hablar un poco del tema ya electoral, de cómo está el tema de las candidaturas y de los retos que tenemos para el 28 de julio. Seguimos con La Balanza. Continuamos en La Balanza con el viceministro para Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Antibloqueo, el doctor William Castillo Bolé. William, hablamos algo muy interesante.
ciertamente ya estamos acercándonos un poco más a la entrada ya en el periodo de campaña electoral. Todavía no hemos entrado, pero nos estamos acercando un poco más. Y ya se presentan, digamos que algunos perfiles de los candidatos, o sea, ya lo podemos analizar. Hablamos, uno, de que las propuestas de los candidatos de la oposición son muy demagógicas, no explican como un verdadero plan de dónde sale o de dónde va a salir, digamos que el presupuesto para esas propuestas que ellos tienen, que eso es importante, la viabilidad financiera. O sea, tú para presentar una ley, presentar una propuesta y presentar un programa electoral, tienes que también explicar cuál es la viabilidad que tiene, o sea, para que el elector pueda realmente escoger en base a algo bien estudiado, algo bien trabajado. Pero sabemos que hay mucho demagogia, sabemos que en el sector más extremista, que yo en lo particular me cuesta verlos allí actuando porque tienes un candidato afiche y hay otra persona, él reconoce que él es candidato afiche. Eso en términos de derecho, y perdónenme, pero yo soy muy cuadrada en estos análisis, es un fraude electoral. Sí, es una suerte de defraudar al elector. Es un fraude a la ley. Porque la propia voz del afiche dice, yo no soy candidato, yo estoy aquí porque Además, es un fraude a la ley porque tú tienes, o sea, a ti te van a dar un mandato, el mandato es unipersonal. Así es, o sea, intransferible. Intransferible, entonces, ¿cómo es eso que yo después le voy a dar la batuta a otro para que siga? Entonces vamos a generar unas condiciones para arrasar con todo lo que haya. Claro, es un supuesto negado, porque la victoria contundente es del candidato de la patria, el candidato de la esperanza, que es Nicolás Maduro Moro. Pero un supuesto negado... Claro, pero es que de un proceso electoral también hay que pensar en cualquier escenario. Eso exactamente, es parte del análisis. Pero ciertamente nos encontramos con estas situaciones que son muy particulares en esta contienda electoral. Sí, fíjate, un poco de eso. Sí, bueno, estamos en una campaña, ciertamente sí es una campaña extraña, es una campaña rara. Estamos 80 días y algo de la elección, y voy a usar una expresión del CNE, es decir, que estamos como en una campaña, pero que no es campaña. Es decir, el CNE lo que dice es, hay campaña a partir del día que se dicte que hay campaña, que va a ser 30 días. Okay. La única diferencia realmente, hay un debate político en el país, no nos vamos a negar, los candidatos se están moviendo por el país, actos, etcétera, etcétera. Lo único que no se puede es llamar al voto. Esa es la diferencia, o sea, no se debería, porque eso sí solo se puede hacer a partir del momento, es decir, no se puede sacar un afiche voto, tú puedes decir la solución para Venezuela, tal y qué sé yo, el proyecto para Venezuela, claro, la esperanza está en la calle. Tú y yo aquí sí podemos decir que hay que votar por Nicolás Maduro, porque todavía además no hemos entrado en pero el los periodo comandos, de exacto, el candidato no puede hacer llamados a votar por él mismo en esto, exacto, ni sus comandos. Por eso el presidente se ha cuidado, tú lo has visto en varios actos que, mire, cuídense ahí que... Pero bueno, en todo caso hay un debate político, que es lo importante. Mira, hay una cosa que yo quiero destacar aquí para responder esa inquietud y esa reflexión que tú haces. El pueblo venezolano, y es mi hipótesis, es el pueblo políticamente más culto del mundo hoy. Es decir, lo que hizo Chávez fue repolitizar la sociedad. Yo sé que la repolarizó. Puede ser que haya elementos de polarización, pero polarización en el sentido positivo, es decir, polarización en el sentido ideológico, de proyectos de país. Y lo que quedó claro es que el proyecto de la Cuarta estaba agotado y surgió un nuevo proyecto que se ha ido construyendo y mejorando, que tendrá fallas, todo lo que tú quieras, que ha tenido derrotas, que ha tenido infiltraciones, traiciones, pero hay un proyecto colectivo, de unas fuerzas políticas que creen un modelo de educación, un modelo de salud, un modelo de Estado, un modelo de cómo se debe manejar la riqueza petrolera. Del otro lado desapareció. Entonces están primero la estrategia del silencio, un poco copiando la campaña del 2015. Yo no hago mayores propuestas, yo no hago mayores compromisos, yo simplemente digo ya que voy a ganar, porque unas encuestas que no aparecen, no se publican, nadie las conoce, dicen que ellos van a ganar. O sea, hay un juego con la demagogia, pero yo creo que la gran mayoría del pueblo de Venezuela sabe lo que está pasando porque tiene la capacidad de reflexionar, tiene la capacidad de analizar. Sin embargo, en el medio aparecen estas propuestas, que si salario de $400 o más, que si pensiones de $200, que si nosotros vamos a recuperar la industria petrolera. La industria petrolera se está recuperando. La están recuperando los trabajadores y trabajadoras. Es decir, no detallan, porque en ese detalle otra vez está el consenso de Washington repotenciado 2.0, el Fondo Monetario Internacional,
reesclavizar el país con los préstamos internacionales. Venezuela, fíjate, hace unos días se anunció, Venezuela está conversando con los deudores financieros de la deuda venezolana. Venezuela tiene una deuda muy importante porque nos dejaron sin plata y eso sí, caímos en default. Eso es una realidad, eso nadie lo ha negado. Pero ellos están todos dispuestos a hablar con Venezuela. Lo están haciendo porque están viendo la recuperación económica, saben que la reserva petrolera, que Venezuela tiene capacidad de pago, que ha sido un país pagador, que el comandante Chávez cumplió estrictamente los compromisos internacionales y Nicolás Maduro los pudo cumplir hasta que nos quedamos sin dinero por el bloqueo. Entonces, hay realidades y hay discursos electorales. Yo creo que en medio de, creo que las propuestas son muy pobres, muy demagógicas, no van al fondo. Nosotros hemos hablado de 7 transformaciones en el ámbito internacional, en el ámbito ecológico. Venezuela necesita una línea de trabajo de toda la sociedad, una sociedad sustentable, protección de la madre tierra, protección de las aguas, de la biodiversidad. Ellos no están hablando nada de eso, yo no escucho nada de eso. ¿No? Hay otro tema, que es que nosotros tenemos, como tú bien dices, tenemos el proyecto bolivariano, que es el sustenta, tenemos el plan de la patria, tenemos la voluntad política, tenemos cómo demostrar el trabajo incansable para conseguir los logros que hasta el momento se han tenido presentes en Venezuela, sobre todo para vencer el bloqueo. Pero tenemos además una situación a futuro que es extraordinaria, que es que nosotros estamos encaminados a los BRICS. Y eso es una fortaleza, una oportunidad, que potenciaría a Venezuela como nadie se imagina. Pero la extrema derecha, por ejemplo, una de las cosas que propone, y hay que decirlo, es que Venezuela va a volver a tener relaciones con sus aliados tradicionales, naturales. Es decir, volver con los que están cayendo económicamente a nivel mundial. Darle la espalda al mundo pluripolar, al mundo además las nuevas economías emergentes, o sea, ¿dónde se quedaría Venezuela? A los nuevos mercados, claro, pero no lo pueden decir tan abiertamente. Entonces, tú sabes, lo disimulan porque tienen que ser políticamente correctos, pero tienen que mandarle un mensaje a sus amos de que sí lo vamos a hacer si ganamos. Pero es que son torpes, o sea, ¿cómo decirle a Venezuela, vota por mí porque es que es la manera de terminar de enterrarnos internacionalmente porque nos vamos a sumar a las economías que van caída libre? Que están en caída libre, a esa crisis que de Europa y Estados Unidos, que es lo único que quieren, mira, quedarse con nuestros recursos para superar su crisis. Hay un proceso que Mauricio Rodríguez, que fue nuestro representante diplomático en España, lo aprendí de él y es muy interesante. Él dice, lo que estamos viendo en América Latina ahorita es la pentagonización de la política exterior. Es decir, la señora Richardson es la jefa de la política exterior y va por los países diciendo, lo que tiene que hacer, el litio es mío, el agua es mío, la diversidad es mía, la Amazonía es mía. El Congreso de Estados Unidos aprobó hace 2 meses una ley donde prácticamente se declara autoridad del Ecuador. Y el presidente de Ecuador, que tiene nacionalidad estadounidense y que se va a ir para Estados Unidos con el desastre que está ahí, le está entregando el país al narcotráfico y a las fuerzas militares. En Perú ya también están operando las fuerzas militares. Nos quieren abrir un conflicto militar en el oriente del país con el tema Esequibo. Pentagonización de la política exterior. Vamos a militarizar esto porque es la única forma de encontrar los recursos soberanos de los países. Y ese es el debate que está de fondo. Por esta gente no puede ser sincera. No puede ser, no le pedamos sinceridad cuando realmente como empleados del Pentágono, como empleados de la Casa Blanca, lo único que pueden hacer es potes de humo que no van a cumplir y que generaría en este país una crisis porque el pueblo venezolano no aceptaría, por ejemplo, que aquí vuelva una misión militar o que quieran traer bases militares. O peor aún, y disculpa ahí, pero muy cortico, ni siquiera, en las campañas de la Cuarta República, esa demagogia se expresaba como, yo digo algo que no voy a hacer, ¿verdad? O como decía Menem, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer en campaña, no hubiese ganado. Pero bueno, en los partidos políticos de Copey, no, yo voy a mejorar esto, y era mentira. Aquí ni siquiera, fíjate, estos candidatos, todos, no solo el afiche, todos, y yo quiero que eso lo analicen los usuarios de este programa, ni siquiera demagógicamente dicen, por demagogia, yo voy a dejar y a mejorar las misiones. ¿Tú lo has visto que lo has dicho? No. Capriles lo dijo en el 2012. Capriles, que estaba perdido con Chávez, se sabía perdido, y después que tuvo un chance teórico, ¿verdad? Porque perdió por 300.000 votos con Nicolás Maduro, o sea, fue una elección reñida, vamos a decir.
Capriles le dijo abiertamente, demagógicamente, pero dijo, no, yo dejaré las misiones, claro, vale, eso es para el pueblo. Ni siquiera tienen el acto demagógico, porque esta gente iría por las misiones, iría por la educación pública, iría por la salud pública. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que vemos en el discurso, digamos, en todos los escenarios, en el escenario, en las redes sociales ahora, con este tema de las granjas, ¿verdad?, que crean una supuesta opinión en las redes sociales que no tiene nada que ver con la opinión que tiene la gente en la calle. Por eso a mí me parece muy interesante la consigna que el presidente ha diseñado de que la experiencia está en la calle, porque la experiencia tiene que ver con las cosas concretas, con la vida concreta. La gente quiere estar mejor, la gente quiere mejorar y la gente está mejorando. Pero es verdad que nos falta mucho para devolvernos a la situación que teníamos en 2013 cuando se inició esto. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué retos tenemos en este momento, viceministro? Bueno, yo creo que el reto fundamental es concretar con nuestro pueblo una campaña electoral, o sea, llevarle un mensaje sincero, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos hable de la recuperación real que está sufriendo la economía venezolana, que no es pote de humo, que no es demagógica. Está creciendo el empleo en el sector privado, hoy el crecimiento de la economía está sentada más bien en el sector no petrolero de la economía, estamos produciendo más alimentos que hace 7, 8, 10 años, en Venezuela se produce más harina, más papa, más hortalizas, estamos empezando a exportar, diversificando exportaciones, estamos empezando a llegar a mercados. Mira, yo estuve el fin de semana en Puerto Cabello, que por cierto está bellísima, y aprovecho para felicitar al gobernador Lacaba y al alcalde Betancur de Puerto Cabello, porque es una ciudad hermosísima. Yo los invito a toda la recuperación histórica, pero también la recuperación productiva. Los productores de cacao de las distintas partes del estado Carabobo están exportando a Turquía y a otros países. Comunas están produciendo y asociadas están empezando a exportar, se están asociando con pequeños productores. Es decir, hay un desarrollo que involucra al sector privado, a los pequeños campesinos, a los pequeños productores y a las comunas. Entonces estamos construyendo la recuperación económica colectivamente. Yo creo que ese es un mensaje muy positivo que tenemos que llevar, porque esa recuperación sí que es imparable. Ciertamente, digamos que las noticias son sumamente positivas. Yo iba a poner la canción de Convido a Creerme cuando digo futuro de Silvio, porque ciertamente nosotros hablamos de futuro cuando nos referimos al candidato de la paz, al candidato de todas las luchas que ha salido victorioso, que es el presidente Nicolás Maduro, por supuesto al frente de esta revolución, de esta gran revolución del pueblo. Y hay un tema que hay que decir, o sea, tenemos muchísimo que ganar a partir de este momento, que ha habido un crecimiento, como dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro, ha sido sostenido y progresivo. Solo se necesita un poco más. Así es. O sea, ese empujoncito para terminar de llegar y terminar de alcanzar, porque además internacionalmente la geopolítica está direccionada a consolidar el modelo multicéntrico pluripolar. Es decir, eso es una realidad inmediata. De hecho, Josep Borrell habló recientemente que ciertamente hay que reconocer que China es el nuevo hegemón, bueno, para ellos, no el hegemón, pero le quisieron dar ese nombre como para calificarlo negativamente, pero estaban reconociendo que quien lidera la economía mundial en este momento es China y el resto de los países BRIC. Así es. Entonces, nosotros somos parte de esa economía emergente. O sea, no subestimemos a Venezuela. Venezuela es una gran potencia que necesita un empujón grande, primero para vencer el bloqueo. El bloqueo, como dice el viceministro, no va a dejar de existir. A los sectores de la derecha, como bien dices, y ahí rectifico yo que quizás no expresé bien la idea, a ellos no les interesa, aunque ganasen, rogar para que quiten el bloqueo, que tampoco depende de ellos, pero tampoco harían nada porque ellos son parte del negocio criminal que hay alrededor del bloqueo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda confiar y entender que la esperanza la hemos mantenido siempre viva. Y hemos superado el peor momento de nuestra historia económica y política. Y tenemos un liderazgo, tenemos un proyecto. Mire, el único proyecto histórico que existe en términos históricos, que habla de décadas,
de desarrollo de Venezuela y la forma en que vemos el futuro de Venezuela es el proyecto del chavismo. Les guste o no a la oposición. Esa es la verdad. Entonces yo creo que a la hora de reflexionar, digamos, este país no puede dar un salto al vacío, no puede exponerse si quiere estar cerca de dar un salto al vacío que nos llevaría a las confrontaciones de los años 80, a la entrega del país que el pueblo respondió en el 89 con el Caracazo y que luego con la rebelión militar del 92 concluyó un ciclo de rebeldía para construir lo nuevo. Entonces yo creo que el país, con las diferencias que podamos tener con distintos sectores, reconociéndolo, porque yo creo que tenemos que ir a una etapa de reconocimiento. Aquí hay mucha gente que adversa la revolución bolivariana. Pero que puede participar en el diálogo y lo ha hecho. Y quiere trabajar, claro. Y no quiere, y incluso hay sectores nacionalistas que no quieren las sanciones aunque sean empresarios y no tienen que estar en actos del PSUV para eso. Yo creo que estamos en un momento y creo que el único liderazgo que garantiza ese camino de desarrollo y la superación del bloqueo es sin duda el de Nicolás Maduro. Estamos de acuerdo completamente en que el liderazgo del presidente Nicolás es el único que puede garantizar no solamente la paz en Venezuela, sino la paz regional e incluso favorecer los cambios que se tienen que dar a nivel internacional para garantizar la paz a nivel internacional. Ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. William, ¿tienes un segundo? Bueno, no, nada, agradecerte a ti, agradecer a TV. Y creo que, bueno, esta es la tarea que todo venezolano tiene que hacer. Hablemos con la verdad, hablemos con sinceridad. Y yo creo que esa esperanza que está en la calle va a dar una respuesta contundente el 28 de abril. Así que seguiremos difundiendo y hablando con la verdad a nuestro pueblo. Así es. Un abrazo y hasta el martes próximo.